Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar pan de elote delicioso, suavecito, esponjoso, delicioso, de verdad delicioso. Es uno de mis panes favoritos. La verdad es que en el canal tenemos ya varias recetas de panes, sin horno, con horno, sin harina. Tenemos varias recetas, amigos, todas muy ricas, pero hoy te voy a compartir esta que también te va a encantar. Mira qué suavidad, mira qué porosidad, está riquísimo y delicioso. Así que espero que te guste y si es así, no olvides regalarnos tu manita arriba. Muchísimas gracias. Así que pon atención hasta el final y si tienes alguna duda, en la parte de los comentarios me lo dejas, ¿sale? Vamos a necesitar 8 elotes con granos tiernos preferentemente, bien desgranados, eso sí, ya te los muestro desgranados. Una lata y media de leche condensada que va a ser para endulzar. Usaremos 375 gramos de harina de trigo. Yo te recomiendo, amigos, que peses estos ingredientes para que la receta te salga bien, ¿sale? 1 a 2 cucharadas de esencia de vainilla, yo aquí tengo 2. Una pizca de sal para potenciar sabores. 4 huevos, separado las claras de las yemas. Usaremos 225 gramos de mantequilla sin sal, que sería 2 barritas y media. Una cucharada y media también de polvo para hornear, que ya agregamos en la harina previamente cernida. Ahora viene una de las cosas más fáciles, es licuar los ingredientes excepto las claras de los huevos. Vamos a licuar poco a poco. Te recomiendo que si tu licuadora no es tan potente, vayas mezclando poco a poco para que no se vaya a forzar tu licuadora. En mi caso, pues aguanta ahí un poco, así que ahí estoy mezclando los granos de elote, la leche condensada, la mantequilla previamente derretida. Estoy agregando la esencia de vainilla también ahí. Y bueno, la pizca de sal no la estoy agregando aquí porque la voy a agregar en las claras de los huevos. Y una vez que ya molimos y que están bien moliditos los granos de los elotes, bueno, ahí es el momento en que estoy agregando la harina. Poco a poco, juntamente con el polvo para hornear, vamos a incorporar perfectamente, licuándolo muy bien. Solamente no hay que sobrebatir demasiado, solamente queremos incorporar, eso sí, con anterioridad hay que moler muy bien los granos de los elotes. Teniendo la mezcla lista, vamos a vaciarlo sobre un bowl grandecito y ahora nos vamos con nuestra batidora, la que tengamos en casa. Si no tienes, con un batidor de globo a mano podemos levantarlo sin problema alguno, lo que son las claras de las yemas a temperatura ambiente, y yo ahí le puse la pizca de sal, ahí se la estoy agregando, amigos. Vamos a batir hasta levantar a punto de turrón. Una vez levantado, pues lo agregamos poco a poco en nuestra mezcla que ya hemos licuado y lo vamos a integrar de manera envolvente para que no pierda el aire, pues, de lo que ya hemos batido. Una vez bien incorporado, es el momento de agregar en nuestro, ya sea en un molde más grande o como en mi caso, yo la verdad es que engrasé con manteca inca y con harina 3 moldes circulares de 18 centímetros aproximadamente para un cuarto. Así que me salieron 2 panes grandecitos y el otro me quedó como a la mitad. Así que en total usé 3 moldes de 18 centímetros. Previamente, antes que te pongas a preparar esta mezcla, yo te recomiendo que ya tengas engrasado. Lo primero que hagas sea engrasar tus moldes con manteca vegetal y con harina o también con papel encerado, como tú gustes, ¿sale? Y también al momento de que empieces a preparar esta mezcla, yo te recomiendo que vayas prendiendo el horno a 180 grados para que cuando ya esté dividido en los moldes para hornear, el horno ya debe de estar caliente a 180 grados la temperatura. Y bueno, vamos a meterlo, horneamos de 30 a 40 minutos o hasta que insertes un palillo. Yo te recomiendo que cheques después de la media hora para que tu pan no se vaya a bajar, no le vaya a pasar nada. Checamos, solamente cuida de que no se vaya a quemar, así que después de la media hora te recomiendo que vayas checando cómo va. Insertas un palillo, si sale limpio, ese pan ya está más que listo. En mi caso, la verdad es que el horno a veces dora, a veces no. En mi caso, la verdad es que no doraron mucho nuestros panes. Uno que otro se me estaba pasando, la verdad, por ahí, pero nada grave. Quedaron riquísimos esos panes y listísimo. Una vez que están bien horneados, sacamos, enfriamos, desmoldamos
una vez que estén tibios, preferentemente que estén tibios. Desmoldamos, si lo quieres decorar, lo puedes decorar con lo que tú gustes, con un poquito de azúcar glass espolvoreado, con una fruta. Bueno, te cuento que en la leche condensada al final yo probé y sí como que sentía que le hacía falta un poquito más de dulce, así que yo le terminé agregando un cuarto más de la lata de leche condensada, así que tuve agregándola, y si crees necesario agregar 2 latas de leche condensada, pues agrégaselo, eso es a gusto, no va a afectar demasiado a tu mezcla, pero ve checando a tu gusto, ¿sale? Salieron nuestros panes húmedos, esponjaditos, suaves, deliciosos, así que anímate a prepararlo, una total delicia. ¿A ti te gusta el pan de elote? A mí me fascina, la verdad, es uno de los panecitos que me gustan mucho. Acompañarlo con el cafecito en la mañana o en la noche, de vez en cuando, ¿verdad? Claro que no nos hace mal, todo con medida, como dicen por ahí. Mi gente linda, pues espero que te haya gustado esta receta. ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes alguna duda? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Esta receta la aprendí de la chef Verónica Chagala. Muchísimas gracias por sus conocimientos. Es un pan riquísimo que a mí en lo particular me encanta. Y bueno, espero que a ti también te guste mucho. En la cajita de información también te dejo su información por si vives aquí en Acayucan, Veracruz, y quieres también tomar sus cursos. Te voy a dejar su número telefónico y también su contacto, cómo la puedes encontrar en Facebook para que la contactes, ¿sale? Si llegaste hasta este punto, déjamelo saber en la parte de los comentarios con la palabra pan de elote. Y bueno, mi gente, nos vemos en un próximo video. No antes invitarlos, si gustan acompañarnos, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Pinterest. Y bueno, por acá van a estar apareciendo. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Te mando un gran abrazo. Dios te bendiga. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Otra cosa antes de que se me olvide, pero es algo que quiero comentarles. Si quieren humedecer también su pan con un poquito de leche, con un poquito de rompope y leche condensada, amigos, sabe delicioso ese pan. Ahí les dejo ese tip para que su pan quede de rechupete. Así que, bueno, ya ahora sí es todo. Me voy. Adiós.